Hola a todo el mundo, me llamo Paola Ruiz, estudié letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace aproximadamente 5 años. Estoy muy interesada en diversos temas de la ciencia ficción, en especial la ciencia ficción mexicana y la ciencia ficción feminista. Así es que el día de hoy vengo a hablarles del punto donde convergen tres de mis grandes pasiones, que son la ciencia ficción, el interior del cuerpo humano y las series animadas. Entonces, por eso mi charla se titula Viaje al centro del cuerpo, más allá de los parques temáticos y submarinos diminutos en series animadas. Bueno, al inicio quería hacer esto de forma antológica, así es que me puse a preguntarle a todos mis amigos sus episodios favoritos donde se abordara este tópico, o sea, el viaje al interior del cuerpo. Y a pesar de que encontré muchísimas series, después descubrí este maravilloso video, que espero que la magia de la edición me permita ponerlo aquí, si no se los dejo al final, en el que se reúne la sinopsis de 58 episodios de distintas series animadas desde 1967 hasta la fecha. Y pues a partir de ahí decidí cambiar un poco el enfoque. ¿Cómo llegué a este interés? Bueno, desde hace algún tiempo he estado analizando el contenido que consumía en la infancia y adolescencia y empecé a descubrir cierta fascinación por este tipo de episodios que se repiten en distintas series, que es como la transmutación de cuerpos, la ausencia del protagonista, los viajes al interior del cuerpo, incluso los viajes a la luna y todo este tipo de cosas. Y pues bueno, fue cosa de tiempo para que llegara a este tema. Y antes de llegar al lugar que yo quisiera, que es mostrarles aquellas series que nada tienen que ver con la ciencia ficción, pero que realizan viajes al interior del cuerpo y que utilizan tecnología que podría ser propia de la ciencia ficción sin perder la verosimilitud, quisiera hablar como del origen de esta línea, que sería la película Fantastic Voyage, que se estrenó en 1966, fue dirigida por Richard Fleischer. Y bueno, esta película se basa a su vez en un cuento homónimo escrito por Otto Clement y Jerome Bixby. Y bueno, después de que salió la película, que tiene unos efectos visuales súper hermosos, Asimov realizó una novela con el mismo nombre. Tuvo bastante éxito, ha habido bastante controversia sobre qué es mejor, pero bueno, eso da para otra charla, ¿no? Y bueno, esta película, algo que tiene muy interesante es que está ambientada durante la guerra tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, es como que esta lucha constante sobre quién consigue qué mejor, cuáles avances son los más importantes. Y bueno, entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar la trama. Es una trama muy interesante, la cual se va repitiendo en todas estas series que les voy a estar mencionando. Y a pesar de que se creó en un momento histórico muy específico y con intenciones bastante, pues, apegadas a su contexto, ha tenido sus variaciones y ha hecho que cada serie animada ponga un poquito de sí, o sea, tanto de la construcción sobre la construcción de sus mundos, como también del contexto histórico en el que se crean. Entonces, pues es muy interesante cómo una película de 1966 ha logrado ha logrado hilar a series tan distintas como Jorge el Curioso y Tiny Toons y Ricky Morty, Futurama, etc, etc, etc. Y bueno, o sea, para llegar a estas series que yo les menciono, me aventé toda la sinopsis de estas 58 episodios y encontré otros más. Un episodio de La Vaca y el Pollito que se llama Viaje al centro de la vaca. Y también un episodio de Jorge el Curioso y uno más de... Bueno, no lo recuerdo, pero... Ah, sí, de Happy Tree Friends. Entonces, pues me gustaría que los añadiéramos como como a esta línea que ya teníamos, a esta base de investigación. Y bueno, lo que yo hice para lograr encontrar a estas series fue hacer una clasificación a partir de 4 categorías. En la primera categoría ubiqué todas las series de ciencia ficción o que tienden al género y las de superhéroes, ya que estas series, bueno, los episodios de estas series que tienen que ver con el viaje al centro del cuerpo se parecen bastante a la referencia inicial, a la de Fantastic Voyage. O sea, casi en todos los casos se busca algo relacionado con la salud en el interior del cuerpo y las naves se parecen muchísimo. En el caso de Ricky Morty ahí sí se diferencia un poco, pero creo que ya es más onda de que
entre más reciente sea el viaje al interior del cuerpo, se permiten más libertades creativas. Pero bueno, entonces encontramos en esta categoría capítulos súper interesantes como el Parque Anatómico de Rick y Morty, Parásitos Perdidos de Futurama, que yo considero que es uno de los mejores y los más entretenidos y creativos en cuanto a las motivaciones que llevan al viaje, y el viaje al centro de Carl en Jimmy Neutron. O sea, tengo más en la lista. Si gustan la lista, se las comparto. Escríbanme a Instagram si gustan y ahí nos ponemos a platicar más al respecto. Y bueno, entonces pasando a la siguiente categoría, serían la siguiente categoría serían las series que nada tienen que ver con la ciencia ficción, pero que tienen personajes científicos recurrentes o personajes extremadamente inteligentes que de la nada tienen la infraestructura necesaria para que se puedan realizar los viajes al interior del cuerpo. Entonces, bueno, en esta categoría creo que conviene súper destacar Viaje Calamardástico en Bob Esponja, ya que las motivaciones que llevan al viaje son muy propias de la serie. O sea, está Calamardo tocando el clarinete, se le atora, se le queda una piecita y entonces tiene que ir a recuperarla. Y el humor que maneja es bastante interesante y bastante divertido. Entonces, a pesar de que se apega bastante a Fantastic Voyage, es muy interesante ver cómo Arenita de la nada tiene esta nave que se puede utilizar y este rayo encogedor, y se procede pues a hacer el viaje, ¿no? Otro que conviene destacar en esta categoría es el de Te tengo bajo mi piel de Happy Tree Friends, ya que igual que en el anterior, el personaje científico de la serie tiene una nave que es autoajustable, bueno, con tamaño autoajustable, entonces pues rápidamente se puede hacer el viaje, bla, 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 y las motivaciones que llevan ahí son muy propias de la serie, y también el desenlace, que es bastante escatológico, pero está muy cool también. Y también Viaje al interior del señor Burns en Los Simpsons. Ahí, a pesar de que la serie no suele tener este tipo de, no sé, de situaciones, se las ingenian con las casitas del terror como para estirar los límites especulativos hacia sus últimas consecuencias, y logran tener episodios muy interesantes como este. O sea, a pesar de que la serie es más sobre la vida cotidiana, logra tener este episodio y no pierde la verosimilitud. O sea, todo lo que ocurre es posible dentro del contexto en el que ocurre. Entonces, eso es lo que me parece súper genial de estas series, de que a pesar de que nada tienen que ver con la ciencia ficción, se las ingenian para crear este tipo de viajes y pues que sean creíbles para nosotros como consumidores, y que no estemos como todos sacados de onda y que digamos, eso no podría pasar en mi serie. Bueno, en la siguiente categoría la titulé Realidades alternas dentro del cuerpo, que son todas estas series como Oz y Drix, que es una película y serie maravillosa, en la cual existen sociedades completamente organizadas dentro del cuerpo y que además funcionan bajo sus propias reglas, muy parecidas a las nuestras, muy parecidas a sociedades capitalistas, pero funcionan, y también tienen amenazas del exterior, también tienen sus propios problemas y sus propias interrogantes, y entonces pues va funcionando, ¿no? Y bueno, en esta misma también creo que es importante mencionar a otra serie que nada tiene que ver con el cartoon, pero que también es interesante, que es Cells at Work, que es un anime en el cual ocurre algo similar. Entonces, bueno, ahí se las dejo por si la quieren ver, aunque esto está más enfocado al cartoon. También ahí está esa otra recomendación. Y bueno, ya como para darle un poquito más de tiempo a las series que me interesan, en la última categoría están aquellas series de que nada tienen que ver con la ciencia ficción, que no tienen personajes científicos recurrentes, pero que de alguna manera logran hacer estos viajes al interior del cuerpo. O sea, en la mayoría de estas se recurren a elementos que no ciencia ficcionales, o sea, no se utiliza la tecnología para poder lograrlos. O sea, en algunos casos se recurren a los sueños, como en el caso de Jorge el Curioso, a las fantasías, como en Dog, como al juego, como los Rugrats, y se van teniendo pues ahí episodios que vale la pena verlos. También en La Vaca y el Pollito es por accidente, porque vaca se traga pollito y pues
así pasa, ¿no? O sea, supongo. Dentro de la serie tiene sentido, o sea, y es algo que puede ocurrir dentro de sus mismos límites ficcionales, entonces no tiene ningún problema. Y bueno, o sea, en estas series creo que conviene que les cuente que en Tiny Toons existe un episodio que sí se pega mucho a la referencia inicial, pero también, o sea, como que todo ocurre de forma casi accidental, o sea, casi ocurre porque sí, y está también dentro de los límites del episodio. En Monstruos de Verdad y en Un Show Más se utilizan máquinas encogedoras, o sea, en un caso es una cabina, en el otro sí es como que una máquina encogedora, y en estas series me encanta porque se sigue la misma línea, o sea, la línea de la serie queda intacta, o sea, como que los motivos que llevan a hacer el viaje son muy propios de las series, sobre todo en Un Show Más, creo que me parece una de los viajes al interior del cuerpo más interesantes de todas estas series, porque vemos uno de los ambientes más creativos, que es algo congelado, que se trata, pues, el cerebro congelado, que necesitan de recuperarlo y como de todo lleva un límite de tiempo y tienen que hacerlo rapidísimo, y se utiliza una cabina que la traía un personaje que nunca había aparecido, entonces es una de las formas más interesantes. En Monstruos de Verdad el final es bastante asqueroso, pero va súper bien con la serie, y es que, o sea, me emociona muchísimo hablar de esto. Y hay otras series como Los Castores Cascarrabias, Coraje el Perro Cobarde, en las cuales no se achican las personas, bueno, no se achican los personajes para poder entrar al cuerpo, sino que se agrandan los cuerpos. Y entonces cada uno tiene sus reglas por las cuales se agrandan y los motivos que los llevan a hacer el viaje, y creo que también es como que una forma bastante creativa de hacerlo. Y en cada caso también está muy apegado como que a los límites ficcionales de las series, entonces es genial. Y bueno, también una de las formas más creativas que he visto de hacer el viaje está en El Tío Grandpa, en Juego Cerebral, en el cual se hace este viaje con la intención de controlar a un niño para jugar videojuegos, pero se achican por medio de una computadora, entonces es algo que tampoco no se había visto, y también creo que habla muchísimo como de la actualidad, de esta necesidad de tener episodios que sean cada vez más creativos, a pesar de que se maneja el mismo tópico. Entonces, tanto ese como Un Show Más se las ingeniaron bastante bien, como para ofrecernos algo bastante refrescante, pero que vaya con estas cosas que ya hemos visto muchísimas veces, o sea, que hemos visto década tras década tras década y sigue funcionando, o sea, y de verdad yo considero que esto va a seguir, o sea, por los siglos de los siglos. Y bueno, también existen otras series como en Los Padrinos Mágicos, en las cuales pues se recurre a la magia, pero los vehículos con los que se hacen sí son propios de la ciencia ficción, o sea, existen. Nos muestran un pensamiento científico, pero no son producto de la ciencia. Entonces ahí están como que en los límites de ambas. Y bueno, dentro de los límites ficcionales de cada serie, pues igual, como les digo, funcionan. Y bueno, al final quisiera mencionarles, creo que otro de mis episodios preferidos de toda esta lista, que es el de Bajando la Escotilla de Mickey Mouse, en el cual se utiliza un rayo encogedor que está en una feria de ciencia, porque este episodio es bellísimo visualmente, o sea, a pesar de que se sigue ciertos recursos que se utilizan en muchas de las series que ya les mencioné y muchas otras que están en la lista, que les digo que les puedo compartir, que es como que la casualidad, creo que está súper bien manejado, o sea, porque a pesar de que es por casualidad que se encuentran este rayo, por casualidad que entran en el cuerpo y por casualidad que salen, juega muy bien sus cartas conforme a la interacción de los personajes y su entorno. Entonces, bueno, quisiera hablar de muchas cosas más, o sea, quisiera hablarles como de cómo se construyen los viajes al interior del cuerpo en todas estas series,
sobre cuáles son los elementos que más se repiten, como los cerebros pequeños, como salir o entrar por ciertas partes del cuerpo según convenga, sobre las inyecciones, sobre todos estos asuntos y también como el peso que tiene el contexto histórico para desarrollar nuevas propuestas que tengan que ver con el mismo tópico. Pero bueno, eso será para la siguiente charla. No sé si algún día nos llegamos a encontrar de nuevo, si algún día coincidimos, quieren hablar conmigo sobre estas series. Si ustedes tienen otras series que me quisieran compartir como para seguir profundizando esta investigación, serían de súper utilidad. Y bueno, o sea, creo que intenté abarcar lo más que pude con el tiempo que tuve. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que sigan consumiendo este tipo de contenidos y vean Fantastic Voyage. Y ay, qué ganas de estar allá. Pero bueno, ya que esta vez no se pudo, será en la próxima. Disfruten la siguiente charla y pues nos vemos pronto. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas. Bye.